Doctor Losada Pereira, que es un investigador, tiene 22 libros sobre temas de conocimiento y educación. Doctor, no sé si yo estoy bien o de repente el invisible está mal, quiero someterme a su examen doctoral. En Bolivia se insiste mucho en los docentes, en las horas de clase, en las materias, en la infraestructura de los colegios, en la parte del uniforme, que no está bien, pero Invisible cree que el gran ceniciento o cenicienta de nuestra educación en la patria es la o el estudiante, tanto la educación fiscal como la educación particular, y los estudiantes o las estudiantas tendrían que ser los protagonistas. Yo tengo experiencias que no les voy a contar ahora, pero le agradezco tanto cuando estudié en Chile a mis docentes y hombres y mujeres que me hicieron comprender que en la universidad, de eso estoy hablando, que es donde estudié yo en Chile, la Católica, Teología y Periodismo, el estudiante es fundamental. ¿Qué dice usted? La palabra escuela surge de una palabra griega que es skole, que significa tiempo libre, que significa esparcimiento. Es decir, el sentido de la escuela ha surgido históricamente en la antigua Grecia como la institución que da lugar al ocio. Pero después se ha convertido en el gran peso que constituye la disciplina, y eso es propio de la modernidad en el siglo XIX, es decir, hacer buena letra, cumplir las normas y finalmente repetir lo que dice el Magister Dixit. Es decir, lo ha dicho el maestro, no hay posibilidad de refutar y solo se trata de repetir. Ese es el viejo modelo que está acompañado de la concepción bancaria. El estudiante es como una caja que hay que llenar de conocimientos. ¿Eso pasa en Bolivia hoy? Ni siquiera, pasaba antes. ¿Ahora qué pasa? Ahora todo es liberalidad y son horas cívicas y ensayos de folclore. Eso es lo que prevalece ahora. Antes, la vieja escuela de formación de maestros enseñaba a los maestros a que hicieran que los estudiantes repitieran con la concepción bancaria y de la letra entra con sangre, es decir, una concepción vertical, que no es el origen de la escuela. Pero, sin embargo, los países más desarrollados ahora y que tienen los mejores índices de evaluación de los estudiantes son los más libres, en los que no hay tareas para las casas, es decir, para la casa, no, el estudiante no lleva las tareas para hacer en su casa, son sistemas en los que no hay el manual de texto, no hay esa disciplina que tienen que cumplir, hay más libertad, pero ese es un desarrollo superior de la educación. Cuando ese desarrollo superior permite que los estudiantes puedan hacer inferencias, realizar cálculos, sean creativos, sean imaginativos, pero que también tengan una concepción científica de la realidad, que puedan leer, comprender, criticar, que tengan criterio propio y que tengan capacidad lógica matemática. Entonces, esa es la formación que vale. Hay dos curvas, la curva de autoeducación y heteroeducación, y son curvas que se cruzan. Es decir, cuanta mayor es la autoeducación, menor es la heteroeducación. En los ciclos o niveles, en realidad son niveles, ¿no? Aquí se dice ciclos, pero son niveles. En el nivel de primaria, la curva de la heteroeducación es muy alto y en cuanto avanza, disminuye hasta llegar a la universidad, la heteroeducación. Por eso está todo tan normalizado y las profesoras de primaria usan esa palabra. Vamos a normalizar. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, hacer ejercicios en aula para que los niños repitan mecánicamente, porque esa es la disciplina de primaria y esa es la heteroeducación que permite aprender a leer, a escribir, a comprender, etc. En la primaria, la heteroeducación es muy baja.
y va aumentando en cuanto se despliega el nivel superior. Es decir, en secundaria la autoeducación aumenta, la heteroeducación disminuye. Y en la universidad debería ser que casi ya no exista heteroeducación, que exista autoeducación. Es decir, que el que se forma ahí no vaya con una actitud de primaria, a aprender a repetir en el examen algunas veces lo que no entiende para tener una nota alta. Y no importa qué competencias logre. Se supone que en la universidad la autoeducación debe ser la máxima, es decir, que yo me forme por mí mismo y las habilidades que he aprendido en primaria y secundaria sean suficientes para desarrollar por motivación, por facilitación del docente, una formación propia. Entonces ese es el sentido de la combinación de la auto y la heteroeducación en los distintos niveles. Si un país realiza evaluación de jóvenes de 15 años, está evaluando a los jóvenes en el tramo decisivo de su formación. Porque ese es el momento, a los 15 años, cuando se esclarecen las aptitudes vocacionales y de acuerdo a las expectativas familiares y recursos puede continuar después la universidad o una formación técnica. Entonces, tener a los 15 años capacidades básicas, fundamentales, concepción científica del mundo, lógica, matemática, etcétera, física, que son los aspectos clave, es lo que define el futuro de esa persona y por lo tanto el futuro del país. Bolivia, por las evaluaciones que se tiene, hubo evaluaciones, hubo a principios del año 2000, en el año 2004, y lo hizo en el contexto de la reforma educativa. Hubo también otras antes, los resultados fueron patéticos. Es decir, la única evaluación que hubo ha sido bastante mala en cuanto a las competencias de los alumnos y solo se evaluó en lenguaje y matemática. Y eso era lo último a nivel latinoamericano, muy por debajo de los resultados de PISA de Perú. Entonces, cuando se explicita la baja calidad, la pésima calidad, hay que reflexionar, analizar y decir qué está mal aquí. Y claro, lo que está mal no es el alumno, no es el estudiante que es pésimo, es que el sistema y en primer lugar los docentes no están cumpliendo la principal función del Estado. Por eso el gobierno se niega a ser parte no solamente de PISA, sino de cualquier otra medición estandarizada como la del Mercosur, por ejemplo. El doctor Brice Jorgen Losada Pereira, que es autor de 22 libros sobre educación y sobre conocimiento. El Invisible y sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión nos aguardan, porfa, con permiso.